5, 4, 3, 2. Comenzamos. 4T. 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 ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos, querides, queridas. Estamos aquí en su espacio. Hashtag La Puebla Vigila, Psicología Social Activa. Su servidora Martingeli Jarillo Yáñez les agradece el favor de su atención. De verdad, ya saben ustedes que yo soy su fan, soy su admiradora, porque de veras el esfuerzo que hacen por escucharme es supremo. Ya saben que soy muy bromista. Muchas gracias. Denle like, compártanlo. No soy youtubera. Para ser youtubera pues se necesita tener más tiempo para estar aquí en esto. Tengo varias actividades que hacer. No tengo un trabajo fijo, de repente me llega, así es de que pues aquí estamos y cuando podemos lo prendemos, que es casi diario. Y ya saben que cuando no es diario es porque algo anda mal en mi vida, en mi laptop o en mi sistema cerebral. Pero aquí estamos. Y en esta ocasión quiero hacer esta, ¿cómo le dice Álvaro Delgado? Álvaro Delgado y Alejandro Páez tienen una columna. Tienen una columna periodística. No soy periodista, me encantaría hacerlo. Estoy buscando una manera de poder ser periodista. No sé, una maestría, un diplomado, algo. Yo iba a tomar un diplomado, ya les he contado, en periodismo político, en una escuela de Televisa. Háganme ustedes el grandísimo favor. Pero no importa, eso es algo de lo que estoy arrepentida. No importaba de dónde fuera la escuela, lo importante era que yo iba a tener un título, un documento, porque pues está hecho todo de documentos. Ahí estamos viendo que muchos se los compran, ¿no? Loret, la Dresser, muchos se compran el título. Ay, pues, Peña Nieto, ¿no? Se lo compró. Entonces son títulos vacíos. Pero pues yo no tengo para comprarme un título y no lo haría. De cualquier manera no lo haría. Entonces estoy buscando aquí una oportunidad. Si alguien sabe, si alguien me puede decir una manera, si es gratuita mejor, de estudiar algo sobre periodismo, les agradecería mucho, porque me interesa sobremanera esto. De inicio yo quería estudiar comunicaciones y me mandaron a comunicación humana, que en resumidas cuentas fue atención a niños especiales. Entonces, o sea, sí, pues no, nada que ver. Yo quería una comunicación más así. Soy locutora, pero me encantaría ser como periodista más que comunicadora. Y como comunicadora les comunico que entonces voy a abrir mi columna. Y me paro derecha, no es que me acordé que hay que ponerse derecho. Mi columna de reflexiones. Es que cuando digo eso, reflexiones, me acuerdo mucho del comandante Fidel Castro. Él tenía los últimos años, no sé cuántos años de su vida, creo que los últimos 10, escribía reflexiones. Yo tengo unas cuantas guardadas, porque salían en un periódico caro, no era La Jornada, salían en un periódico y no tenía dinero para el periódico, entonces por eso no quería ponerle reflexiones, pero pues cualquiera reflexionamos, ¿no? Entonces mi columna reflexiones con ustedes es sobre lo siguiente, y tiene que ver con esto que está pasando con los médicos cubanos, médicos y médicas cubanos y cubanas. Es lo que está pasando con ellos. El celo, que no siempre es nacionalismo puro, que no es ni siquiera chauvinismo. El chauvinismo, bueno,
sí, chauvinismo, un chauvinismo, porque el chauvinismo aparte no es bueno. Y sobre todo no es bueno cuando se aplica a todo, sin miramientos, a todo. Ya lo que es extranjero va para afuera, lo desecho, sin análisis ni nada. Entonces eso, pues no es no es chauvinismo. Más bien eso es chauvinismo del malo. Aquí sí hay del bueno y del malo. Entonces, pues a muchos, como buenos mexicanos que somos, como dijo mi queridísimo presidente allá en Cuba, que el chauvinismo natural de todos los latinoamericanos, más bien de los americanos de este continente, los que desde el principio estuvimos en el continente americano, pues para que se entienda, de esos siempre hay un chauvinismo, ¿no? Por ahí que salta a la conciencia, y algunos lo quieren aplacar con un exacerbado servilismo a veces, pero no. Entonces a muchos nos ha de haber brincado, a mí también, soy sincera, dije, bueno, ¿por qué cubanos si habemos, hay tantos mexicanos? Yo tengo sobrinos médicos, hay tantos mexicanos, no digo ellos no, o que yo sepa, no han tenido la confianza de decirme, o les da pena, no sé si han tenido alguna falla ahí con el trabajo. En su momento se les ofreció, pero ya si lo quieren lo toman, y si no lo dejan. Y esa es la cosa también, hay que poner mucha atención, también es eso, se ofrece, hay la oportunidad, se ofrece, ya él o la o él o le deciden si lo toman o lo dejan. ¿Cuál es la razón por la que muchos médicos decidieron dejar esa oportunidad que se brindaba de otorgarles trabajo en zonas donde se necesitaba, por ejemplo, en las zonas marginadas? ¿Cuál es esa razón? Bueno, esa razón se llama pérdida de conciencia de clases. Y esa pérdida de conciencia de clases se ha venido gestando desde hace más o menos 50 años, con una descomposición social que cayó en México a partir de la salida del general Lázaro Cárdenas, donde todo parecía que iba a tener un entendimiento social. La educación era socialista. Entonces se empezó a venir para abajo con la entrada de Alemán, un capitalista de miércoles. Alemán, lo dice una canción de que no es de ella, pero la canta ella, Amparo Ochoa. Dice que mientras Cárdenas daba las tierras, Alemán las quitaba. Y efectivamente eso pasó, y les voy a poner un ejemplo en el cine muy claro de cómo empezó a golpearse el tejido social y cómo se vino dando a partir de eso, sí, de esa política capitalista que traía en mente Alemán, cómo se empezó a venir todo para abajo y empezó a desdibujarse la lucha de clases, más que la lucha de clases, la conciencia de clases, que es muy importante no dejar de tenerla, porque mientras no haya una equidad en los derechos, verdadera equidad en los derechos, en la economía, seguirá habiendo injusticia, y mientras haya injusticia, pues va a seguir habiendo lucha de clases, que muchos no quisiéramos que hubiera lucha de clases, pero mientras se tiene que conservar la conciencia de clases. ¿Sí me entiende? Porque yo ya no me entendí. No. Sí, la conciencia de clases es saber
quién es quién en estas sociedades. Por ejemplo, también dice, es que a mí me encanta la música, entonces amo las canciones. También dice una canción de Gabino Palomares, creo que es la letanía del poderoso. Ellos dicen que somos iguales para seguir explotándote, para explotarte peor tantito, con tu consentimiento, con tu agradecimiento y hasta con tu devoción. Digamos, esto es algo como del Estocolmo, permítanme, del Estocolmo. ¿Cómo se llama del Estocolmo? Complejo de Estocolmo. Síndrome, de Estocolmo. Algo así más o menos. Es lo que sucede cuando se empieza a perder esa conciencia de clases. El síndrome de Estocolmo, para hacerlo un poquito más claro, permítanme. Bueno, para que se entienda un poquito, que tiene que ver precisamente la creación, el nacimiento del síndrome del Estocolmo, tiene que ver con la pérdida de la conciencia de clases. O sea, si tú, vamos a ir directamente con lo que más se conoce, ¿no? Con el ejemplo de la hermana de Thalía. ¿Se acuerdan que la secuestraron? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que la secuestraron a ella y a Laura, que después resultó que la tal Laura estuvo ahí implicada y yo no sé qué hace afuera? O sea, aún siendo hermana, pues a la cárcel, güey. ¿Qué te pasa, no? Entonces, espérenme tantito. Bueno, a ese ejemplo voy. Ok, la secuestran, ¿no? Los secuestradores malvados, en este caso, resulta que fueron comprados por Laura. Fueron comprados por Laura y espérenme tantito. Estoy trabajando, mamá. Bueno, entonces aquí viendo este ejemplo, como que si fueron comprados, si era una tranza, una trampa más bien, de Laura a su hermana para sacarle una lana a ella y a su otra hermana, Thalía, vamos a pensar entonces, es posible pensar que los secuestradores no necesitaban de ese dinero, no de esa forma, pues no secuestrando. Se vendieron porque necesitaban un dinero para que alguien más consiguiera otro dinero, pero a ellos ya les habían pagado, ellos no iban tras del dinero del secuestro, ellos ya estaban pagados. Aquí es algo más claro, para que se vea el por qué esta Ernestina, creo que se llama, bueno, ella cayó en este síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque perdió la conciencia de clase. La conciencia de clase no es nada más clases económicas o clases sociales. La conciencia de clase es, en este caso, por ejemplo, el violentador y el violentado. Entonces, ella perdió su conciencia de que era la violentada, porque no creo que se haya dado cuenta, o a lo mejor sí se dio cuenta, o a lo mejor el secuestrador se lo dijo acá bajita la mano, oye, es que tu hermana nos pagó, y pues eso hizo que se enamorara de él, ¿no? Entonces ahí es lo que al principio de ese caso decían, es que fue el síndrome de Estocolmo, que se enamoró de su violentador. Pero aquí entendemos por qué se enamoró de su violentador. Hay posibilidad de que el violentador le haya dicho, y es que tu hermana nos mandó, o sea, la neta, nosotros no queríamos hacerte daño, pero tu hermana nos mandó. Entonces pongan ustedes que
pues la chava no está mal, y a lo mejor el secuestrador tampoco, y eran de la edad, y pues aquí en la oscuridad, en la soledad, en la tristeza, en todo esto, pues viene, se cubren unas necesidades y se enamora. Entonces ahí está Ernestina Sodi, ahí es donde perdió su conciencia de clase de ser víctima, de clase de que el otro era victimario, porque entonces dijo, no, es que y creo que sí, desde el principio salió ella echando así la puya de que Laura tuvo algo que ver. Eso es un ejemplo burdo si quieren, pero es un ejemplo. Entonces, a partir de después de Cárdenas, con la entrada de Animal, con la entrada de este Animal, se empieza precisamente a perder esa conciencia de clase. La conciencia de clase que nos hacía ser un pueblo organizado, acceder a los trabajos, un pueblo trabajador, que siempre hemos sido, pero en ese entonces era un pueblo trabajador con una meta social. Después ya se volvió un desmadre. Un pueblo trabajador, la educación era socialista, la educación, o sea, todo estaba engranado maravillosamente para que la sociedad caminara en pos del desarrollo. Entonces, pues ya viene esta segunda cosa, el que le seguía a Cárdenas, el general Mujica, era el elegido, es el que le iba el que se veía que le iba a suceder y que lo iba a suceder bien, pero pues ya hubo ahí presiones económicas, políticas, de lo que sea. El chiste es que el general Cárdenas pues apoya a Alemán. Se llevó la contienda, pero el fraude se consumó. Llega Alemán, llega a destruir todo lo que se había construido, al tejido social que se había construido con esta conciencia de clase, digo, vuelvo a decir, de clase trabajadora, de clase que se tiene que hacer, se tiene que trabajar, se tiene que organizar, se tiene que cumplir para llegar a la meta, que es el progreso. No crean que la lucha de clases es nada más el rico contra el pobre, no siempre, que tiene mucho que ver, pero esto es lo que les digo. Bueno, entonces se empieza a romper la conciencia de clases. El ejemplo que les traía aquí a cuestas es el ejemplo de una película, y que les recomiendo mucho. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero pues tiene que ver, y como dice el presidente, pues los temas se vuelven a repetir, así como en la televisión me repiten 20 veces que compre un gansito, y me repiten 20 veces que la mujer es víctima, y me repiten 20 veces que el hombre es un hijo de la chingada, aunque pues ya se lo aprendió la sociedad, porque ya hasta lo vivió. Imagínense cómo se lo aprendió, que ya hasta lo vive. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero con estar repitiendo otra vez. Y la película es Las Poquianchis. Véanla, pero vean la original. Ni siquiera sé si hay otras versiones, pero a mí, pues la única que conozco, pero como yo sé que de otras películas ya han hecho otras versiones, por eso les digo, vean la original. Con esta... No sale ahí la corcholata, estas Carmen Salinas no sale ahí, no sale ahí. No sé por qué, yo también oía que había salido y no sale ahí. Salen unas verdaderas actrices. No recuerdo el nombre de una de ellas, la más famosa, pero véanla, por favor, véanla, pero no la vean con el morbo, porque eso es desde ahí, precisamente desde Alemán. Se empezó a mover el morbo ya natural de las sociedades, porque es natural, para mantenerlas intrigadas, aterrorizadas,
entretenidas, malamente, insanamente entretenidas. Las poquianchis, ya saben el tema, ¿no? Si no, véanlo, no se los cuento, vean las poquianchis, es como de los 60, 1960 y algo. Bueno, ahí el morbo que mueve, más que el cineasta, el Estado de ese entonces, el gobierno de ese entonces, es el rumor de que las viejas prostitutas que tenían una casa de citas, que regenteaban a otras, que secuestraban o se robaban, o con engaños, más bien con engaños, todavía no había secuestros así como hay ahora, con engaños se llevaban a las muchachitas y las regenteaban, y entonces las ponían a trabajar, y si no trabajaban les quitaban todo, y si no trabajaban las dejaban sin comer, hasta las mataban y las enterraban o sea, el morbo, o sea, lo que mueve es el morbo. Ay, es que vamos a ver, ay, es que las mataban, a ver. Es un morbo muy natural, pero a ese morbo muy natural lo tiene que superar una objetivización, un análisis de los hechos, del contexto todo. Ver la película para ver el contexto social en el que se desarrolla, para ver desde cuándo empezó toda esta maraña de la caída del tejido social, desde cuándo. Y desde ahí yo tengo esta teoría muy firmemente en mis entrañas. No me da tiempo de hacer cosas, debería de escribir o algo así, nada más hago videos y no sé cuánto duran y no sé cuántos los ven, pero bueno, saludos a quienes lo vean. Entonces, desde ahí empezó una descomposición social muy tremenda, en el sentido precisamente de una descomposición estructural del Estado, estructural en sus recursos, estructural en sus alcances, en los alcances que ya había tenido. Por ejemplo, con Cárdenas, la tierra, desde Emiliano Zapata, todo el periodo revolucionario, pues que según era que la tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad, desde entonces estaba, no se dio inmediatamente, o sea, muchos creemos que ya en la revolución se repartieron las tierras. Somos una extensión territorial enorme, enorme. Entonces no se puede dar en un periodo corto, no se pueden otorgar todas las tierras en un periodo corto. Y a Cárdenas le tocó seguir repartiendo tierras, o repartir tierras que no se habían repartido. Entonces en eso estaba Cárdenas. Me gustaría mucho preguntarles qué pasó a los compañeros de allá de Morelos, de mi general Emiliano Zapata. Pero bueno, ya que me los encuentre les preguntaré. Bueno, entonces se reparten tierras. Entra Alemán y comienza a quitarlas. Y con quitar tierras, que es lo que aparece en la película, con quitar tierras empieza una descomposición social desde las familias, desde las comunidades. Porque lo que dice aquí la película es que a una familia que tenía 2 hijas, creo, les quitan la tierra, entonces creo que muere la mamá después de la pena, muere, el papá pues ya se vuelve borracho, se va a la ciudad, se emborracha, se pierde. Fíjense lo que hace un hecho estructural en el Estado. Por eso es tan importante que defendamos nuestro Estado territorial, nuestros recursos, es muy importante. Entonces el papá se va y se emborrachaba, pero ya no tenía casa, ya lo habían corrido de la tierra, ya ni siquiera se la rentaban, y tenía sus hijas adolescentes, pubertas,
y él preocupado porque qué hacía con... Y dicho, o sea, detrás de esta desestabilización venía, voy a hacer un poco más largo este video porque es un tema más extenso. No lo vean, si no lo pueden ver de recorrido, pues párenlo y luego lo vuelven a poner. Así le hago yo a veces a los chapuceros, pero sí es importante, y luego voy a venir más acá con lo de los médicos. Bueno, entonces, regresando a esto, llegan unos buitres del Estado, disfrazados de pueblo, o pagados por algún buitre del Estado, que igual son buitritos, llegan y entonces, oportunistas, y ven la oportunidad ahí, y ya tenían, pues me imagino que ellos, ahí no se ve, pero ya tenían una casa de citas, o querían ponerla en un pueblo X, pero le dicen al señor que él no se preocupe, que él vaya a trabajar a la ciudad, que ellos se llevan a sus hijas, que van a estar bien cuidadas con unas monjas, creo, que no dudo para nada que alguna haya sido monja de las Poquianchis, que iban a estar bien cuidadas, que no se preocupen. Entonces el papá, todo crudo, se la pasaba en la bebida, todo crudo, deprimido, todo apabullado por esta situación, les deja a sus hijas, les da a sus hijas, se las entrega a estas personas y se las llevan. Y ahí empieza la trama de las Poquianchis, ¿no? O sea, la trama morbosa, porque la primera era la trama social, vamos a decir la trama social, sociopolítica. Que eso yo invito a los cineastas que nos estén viendo, hagan hincapié, si van a hacer algún llamamiento al análisis sociopolítico, pongan un letrerito que le indique a la gente que ponga atención en eso, porque por todo lo que después les voy a contar, se ha perdido ese interés por analizar todo el contexto en general. Regreso a las Poquianchis. Entonces se llevan a las chicas y las meten a un cuarto oscuro, y resulta que te vas a ser amable, y ya la historia que ya se sabe, ¿no? Ya la historia de las Poquianchis se las termino, vean la película, pero el inicio de la política tiene que ver mucho con la descomposición social que se ha venido, que desde entonces, estamos hablando de más de 50 años, se viene dando. Y así por el estilo, pues ya empieza esa descomposición. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha de clases? Bueno, vamos a ir a imaginar la vida del papá. Ya me estoy asando. La vida del papá en esa situación, ¿no? Entonces el papá campesino, que tenía sus tierras que le daban producto que podía colocar, que les daba para vivir holgadamente, dignamente, pues murieron las tierras. El papá se va a la ciudad, ya desde antes se emborrachaba, imagínense en la ciudad, otra vez se emborracha y todo, ¿no? Vamos a poner ejemplo que en otras películas se ha visto, ¿no? El papá llega a la ciudad todo borracho, pero pues es bueno para cargar, por ejemplo, es bueno para cargar, y pues se encuentra con otros en la misma situación de él, desplazados por el Estado. Esa es la palabra, desplazados por el Estado. Entonces llega el papá y se junta con otros que pasan unos riquillos, por ejemplo, y los ven jóvenes, fuertes o maduros, pero fuertes, de piel gruesa, y pues tienen algunas casas que construir esos ricos, tienen algunos edificios,
Si vieron la película del albañil, también muy buena película. Entonces, pues, oye, tú ven, trabájame de aquí. No que no sea albañilería, bueno, aquí te preparamos. Esta juventud y esta fuerza no se la quieren perder. Bueno, se lo llevan, empieza a trabajar, sigue borracho. ¿Qué pasa? Entonces, el papá de las muchachas pues empieza a dar cuenta que lo están explotando, ¿no? Que lo están explotando y pues empieza a rebelarse, ¿no? Empieza a rebelarse y ¿por qué le voy a hacer esto? Y que págueme bien, que no sé qué. Entonces el riquillo que lo contrató pues le empieza a dar palmaditas en el hombro y le dice, no mira, tú y yo somos iguales. Y el papá sí, somos iguales ante los ojos de... Y le dice el otro, no, ante los ojos de él, pero también aquí somos iguales. Tú eres hombre, yo soy hombre y luchamos y todo, y ahí hasta se emborracha con él y todo. Entonces, el papá de las muchachas, de las poquianchis, entonces pues, se siente feliz, ¿no? Porque pues ya el amo ya habló con él, ya lo comprendió, lo escuchó, pero lo sigue explotando, le sigue pagando poco y todo. Entonces ya sabe el papá, el rico ya sabe que cuando el papá se revela, pues lo que tiene que hacer es darle una palmadita, decirle que somos iguales, darle un tocadiscos por ahí, una licuadora, no sé, algo para que vaya teniendo algo más que nada de confianza con el patrón, ¿no? Pues ahí es en donde el capitalismo, con la entrada del mercado libre, aguas, no compren más en Amazon, no compren más en Mercado Libre, vayan a la tienda con sus patitas y consuman, porque todo eso, Mercado Libre, no nada más está acabando con la lucha de clases, con la conciencia de clases, no, está acabando con las economías de los países y con las economías de sus trabajadores, porque si ahí pueden dar esas ofertas, no es porque ellos le bajen, no, es porque a muchos empleados no les pagan bien, no les pagan o los tienen en condiciones de esclavos. Aguas, ahí entra el mercado libre. Regreso acá. Entonces, pues ya el papá pues ya tiene su licuadora y ya se empieza a olvidar de sus hijas y bueno, pues ya que les vaya bien y ya todo, porque además no puede hacer más, no tiene dinero para ir, para buscarlas. Ya sé, muchos, otro papá pues lo haría, no sé, el papá de Devan, el papá de Yolanda podrían hacerlo, pero no hay medios, no hay sobre todo conciencia. Ahorita estos papás ya tienen más conciencia del valor de la mujer, de sus hijas, por todas estas campañas que viene de atrás. Pero en ese entonces no había eso, porque se acabó de tajo con el sistema socialista que se estaba llevando a cabo con el general Cárdenas, se cortó de tajo y la descomposición social comenzó a fluir como una burbuja, como las aguas negras, las burbujas de aguas negras, así comenzó a fluir. Entonces ese papá pues dice, no, pues me conviene llevarme bien con el patrón, pues poco a poco hasta me puede dar casa, y ahí está, empieza el servilismo, ¿no? Y la mera mata donde se ve que se pierde la conciencia de clases es con sus compañeros. Estos de ay, ¿cómo se llaman? Caballerangos, no. Bueno, los que tenían los hacendados ahí para que cuidaran a los trabajadores, pues eso era una pérdida de conciencia de clases. Habiendo salido ellos de donde salieron, estaban, maltrataban a sus congéneres,
nada más porque tenían 2 que 3 cosillas, sí, pero seguían siendo esclavizados, seguían siendo maltratados, seguían siendo todo. Esa es la pérdida de conciencia de clases, esa. Y entonces ya el papá de las Poquianchis, pues ya empezaba a tener su zona de confort. Ya los otros trabajadores, pongan ustedes que sí, efectivamente fue subiendo, entre comillas, pero seguía siendo humillado, maltratado, explotado. Pero a sus congéneres, a sus iguales, los veía menos, los maltrataba, al igual que a él le hacían, lo hacía. Y ahí viene más descomposición social, porque entonces ya los gremios que se podrían salvar entre ellos, al organizarse, al querer recuperarse entre ellos, por eso se crearon sindicatos, que también los sindicatos ya perdieron la conciencia de clases, porque ya se vendieron unos, o sea, la corrupción ha dado al traste con todo, y es la descomposición social más grande que hay. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la pérdida de conciencia de clases. Y el tema que me trae aquí, que es el de los médicos cubanos, que es un tema muy, muy polemizado en estos últimos días, y qué bueno, porque se trata de hacer conciencia de por qué se dio eso, por qué ese fenómeno, por qué. Se les ofreció, cuando en la pandemia, sobre todo, se le ofreció trabajo a médicos, a médicas, enfermeras, enfermeros, a personal de salud, a afanadores, o sea, a todo el mundo se le ofreció trabajo. No se sabe cuántos bien a bien entraron, que eso también sería bueno que se dijera, ¿no? Pero se ofreció. Y yo soy testiga de que hubo quienes lo rechazaron, porque ya tenían un trabajo, que eso es algo muy feo. Yo alguna vez rechacé, y me arrepiento mucho, pero tenía que cumplir con otro trabajo, entonces pues, no podía. Rechacé un trabajo que me ofrecían en una secundaria, porque estaba dando clases en una preparatoria, en un CONALEP, y no podía dejar uno a la mitad, porque fue a la mitad del periodo, a la mitad para irme al otro, no. Eso es éticamente detestable. Entonces, muchos tuvieron que rechazarlo por ese motivo, pero igual lo rechazaron porque a lo mejor no lo creían también. Es que cuando algo te brilla así tanto, dices, ¿a poco? Nada. Entonces también cabe esa duda, pues tantos años que vivimos en la opacidad, con gobiernos que nos prometían y nada más nada, pues también eso generó esta descomposición. O sea, todo esto va sumándose a la descomposición social, que termina en una apatía social. Ya no dejen la política, apatía social inmensa, que es, o sea, todo lo como se fue dando. Se ofrece el servicio, y desde siempre ha habido la necesidad de que en el campo, en las comunidades más apartadas, en comunidades marginadas, malamente aún marginadas, que esperamos que por lo menos en este sexenio sean menos las comunidades marginadas. Yo le voy a proponer a mi presidente que se ponga otra meta de todas las que se ha puesto, que es acabar por lo menos con el 1% de las comunidades marginadas. Es muy importante eso. Bueno, entonces a las comunidades apartadas y marginadas pues necesitan médicos. ¿Hay centros de salud? Sí, hay centros de salud. Hay centros de salud, son clínicas. ¿Hay emergencias? Sí, hay emergencias. ¿Hay médicos? Sí, hay médicos generales hay. Pero no hay especialistas. El problema con los médicos especialistas en las comunidades apartadas es el siguiente: el médico general examina
consulta, atiende enfermedades en general, pero cuando ve que una enfermedad ya es crónica, que una enfermedad ya está en un avance, ¿cómo se dice? En etapa terminal, por decirle así. No nada más el cáncer tiene etapa terminal, hay enfermedades otras que tienen etapas terminales también. Entonces, pues el médico general ya no puede hacer más. Y resulta que el hospital de especialidades está lejísimos, no hay dinero, no hay transporte, o puede que haya transporte, pero el camino no es el adecuado para ese transporte, no puede ni siquiera llegar un helicóptero, etcétera. Entonces se requieren médicos especialistas. Se convoca a médicos especialistas para ir a atender esas comunidades, y los médicos especialistas dicen no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si algunos ni trabajo tenían. No, porque están cerca de su casa, de sus amigos, de la chelería, o sea, pretextos mil. Pretextos que formó un sistema burgués. Un sistema de libre mercado también, de libre mercado. Sí, porque si estás cerca de aquí, pues te va a salir más barato. Si estás aquí cerca hay una escuela, ahí puedes llevar a tus hijos y te sale más cómodo. Oye, pero me están ofreciendo un trabajo acá en Veracruz, en el Saucillo, que es una comunidad que yo conozco allá en el Saucillo. No está en Veracruz, está entre Hidalgo está en Hidalgo, casi esquina con Veracruz. Sí, pero está muy lejos, bueno, voy a verlo. Va el médico, ve las condiciones, pues ve que hay poca luz, no hay sistema, la luz de repente se va, no tienen agua, hay que ir a acarrearla, está la clínica, no, pues no, mira, mejor me quedo ahí. Oye, pero si no te dan trabajo como tu especialidad, no, pues me sigo ahí en la farmacia de la esquina, ¿no? Del doctor Simi. Ahí, pues, como general, no importa, pues estoy cerca de todos pretextos, estoy cerca de la escuela de mis hijos, como si en la comunidad no hubiera escuela. En las comunidades ya hay escuelas, para que sepan. Entonces está en su zona de confort el doctor. Y no quiere salirse de su zona de confort, porque allá, les repito, hay mosquitos, hay mucho calor, hay incomodidades, hay etcétera. Obviamente que si el gobierno está requiriendo especialistas, no van a estar en un petate, se van a dormir en una cama, les van a construir unos cuartos. Obviamente que se le va a adaptar la cosa, es decir, los cubanos no van a llegar tampoco así, se va a adaptar la cuestión a esto. Pero a nosotros, mexicanos, en este sistema burgués que hemos estado inmersos desde hace más de 50 años, les digo, al término de la administración de Cárdenas es donde se vivió todo esto, donde empezó la descomposición social, donde la conciencia de clases empezó a desdibujarse, de la mente de patrones y de trabajadores. Pero yo creo que a los únicos que no les falta la conciencia de clase es a los patrones. Esos sí tienen mucha conciencia para seguir explotando, para seguir mintiendo, para seguir robando. Eso sí. Pero a nosotros es fácil que se nos seduzca con todas esas promesas, que finalmente viene siendo el libre mercado.
Y al libre mercado estamos hablando de cuestiones económicas. Es solo un ejemplo, un burdo ejemplo. Entonces lo que pasa con los doctores cubanos que van a venir es porque, y ahí viene otra clase de historia, en Cuba, desde que se hizo la revolución, en Cuba, salían brigadas hacia las comunidades más apartadas, a alfabetizar, por ejemplo, a curar, iban médicos, y eso lo han hecho desde hace más de 60 años, que es lo que tiene la Revolución Cubana. Creo que tiene 61, ¿no? Creo que tiene 61. Entonces, ya están habituados. Para ellos no hay problema. Por eso es que se van a traer doctores cubanos, además de que somos hermanos de continente. Entonces, pues qué padre que vengan. Somos un pueblo libre, igual que ellos. Entonces, qué padre que vengan. Esa es la razón por la que van a venir médicos y médicas de Cuba a México a ir a lugares recónditos donde muy pocos jóvenes especialistas, sobre todo especialistas, han accedido a ir, han accedido a estar. Entonces, pues yo lo que me imagino, no creo que vayan a ser solamente médicos cubanos, ojalá, y eso lo diga el presidente en breve, ¿no? También van a haber médicos mexicanos quienes accedan a asistir, quienes quieran, pero esta pérdida de conciencia de clases es la que nos ha llevado a esta situación, precisamente a esta situación nos ha llevado esto. Aparte de que también no se hacían promociones, por ejemplo, yo si a mí me hubieran dicho cuando estaba en Tijuana, oye, vente para acá, no siempre se nos prende el 20, no, estamos en un sistema burgués que es absorbente, absorbe. Entonces, pues, la mentalidad no siempre tenemos la televisión, los periódicos, las revistas, lo que cuentan, o sea, estamos inmersos en ese sistema donde nada más se ve el confort y rara vez se hablan. Ahora nos vemos las necesidades de nuestros originarios porque vienen y no se hace nada de todos modos, siguen yendo prefieren ir a comprar una pinche paleta payaso que comprar una alegría de chocolate que igual sabe rica, ¿no? Ojalá se escuche bien, esto lo tenía medio retirado. Sí, entonces, pues esto es lo que les quería contar, ya son 48 minutos, les agradezco muchísimo nuevamente que me presten su atención, que me dejen entrar a sus hogares, a su conciencia, un poquito para hacer algo de ruido, ojalá y esté bien explicado todo. Pónganme sus comentarios, estoy en el Facebook como compa Martingeli Jarillo Yáñez, siempre se me olvida dar mi Facebook. Estoy en Twitter, estoy como @Martingeli Yáñez, es que como es gringo el asunto, me pusieron el segundo apellido. Y está bien, porque pues, la que me parió fue mi mamá, la que gritó fue mi mamá. Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que haya quedado aclarado el asunto. Hay que recuperar nuestra conciencia de clase para vivir en armonía. Siempre dicen cuando dicen que estamos luchando por un estado igualitario o por equidad, bueno, creo que ya incluso no se usa, no, luchemos por un estado de justicia, por un estado de derechos y de justicia, donde todos, todas y todes seamos respetados. No hay que ir por la igualdad, porque no se va a alcanzar, ni operándose ni nada se va a alcanzar. Vamos a ir en pos
del respeto a la persona, del respeto a la otredad. Gracias por su atención, me despido, Martingeli, para servirles. Recuerden que soy su fan, soy su admiradora. Muchos saludos y no olviden que este video es solo para ustedes.